la granja de cuyes, la granja de animales menores, pertenece a un programa que se llama Aves y Animales Menores. ¿Ya? El laboratorio pertenece al departamento académico, y eso lo he hecho yo a propósito para que las ambiciones no malogren la posibilidad de enseñar e investigar. Y Cieneguilla, granja ya grande, circunstancial y extrañamente está en un programa que no tiene otra cosa que hacer, así que le han dado eso. O sea, hace tiempo que ya se está llamando a generar un programa de animales menores, ¿no? Pero esas son las etapas, ¿no? Más o menos hasta este momento. ¿Cómo se inició el mejoramiento genético en cuyes? Bien, en los años 60, como dije hace un momento, se compran cuyes criollos y se traen al galpón que se adapta del estercolero, y ahí se hacen una serie de trabajos de qué instalaciones tener, qué darles de comer, seleccionar al mejor, no comerse al más grande, y entonces ahí se inicia la selección de animales por métodos estadísticos, que es lo que les hemos enseñado en el curso, ¿no? O sea, promedios, en fin, ¿no? La desviación estándar, las curvas, los super, y al quedarse con los super el año siguiente, y así. Entonces, bajo ese proceso de mejor crianza, mejor manejo, mejor alimentación y no comerse a los mejores, se genera el cuy mejorado, que todavía no es raza, ¿no? Pero ese es el camino, no sé si eso está claro, ¿no? Ahora, es interrumpido tremendamente, y no solo acá, porque este mejoramiento genético también lo hace el INIA, posterior a nosotros, lo hace la Universidad del Centro, ¿no? En la granja de Yauris, posterior a nosotros, aunque ellos a veces comentan de que fueron antes, bueno, eso es cosa de investigar, no hay problema. Pero el INIA no, el INIA son alumnos de Luna, alumnos de Moreno, o sea, yo soy de cuarta generación. ¿Cómo voy a decir yo que yo inventé esto, pues? ¿No? Si yo vengo después de Moreno, después de Luna, ¿no? Entonces, sería pues ingrato y además sería mentira, ¿no? El INIA no se le puede negar sus investigaciones, ¿no? Su desarrollo de genética, ¿no? Con todo, ¿no? Yo en este evento del SPAN, yo di sus premios, sus recordatorios, su agradecimiento a la familia del doctor Luna y a la gente de la familia del ingeniero Chauca, ¿ya? Porque hay que agradecer lo que se hace por el Perú, y lo hice de corazón, sin ningún tipo de objetivo más que ese. Pero no confundamos, ¿no? Eso no significa cheques en blanco, pues, ¿no? Y afirmar cosas como tus preguntas que posiblemente me haga más adelante, ¿no? De que ya existen razas o cosas así, eso no, ¿ya? Si eso es verdad, que se fundamente, ¿ya? ¿Quiénes fueron los precursores de este trabajo de mejoramiento? Por lo ya dicho, el doctor Luna de la Fuente es el precursor identificado para mí clarísimo. A partir de allí, el ingeniero Moreno por una etapa continuó, después se interrumpió hasta que yo llegué el año 78, 79, primero como administrativo y del año 82 recién como docente, ¿ya? Mientras que en el INIA, con posterioridad a Luna, incluso a Moreno, está pues el ingeniero Marcos Saldívar, que falleció en manos de los terroristas en esta universidad, en el partido del Poca, que es era el esposo de la ingeniero Chauca, ¿no? Ellos son pues meritorios, contribuyentes a la genética desde su institución, pero en orden cronológico. En la Universidad del Centro está el ingeniero Luis Aliaga, que es otra persona identificada con la especie, que se propuso formar la raza Yauris en una granja que es Yauris, ¿no? Que está fuera del campus universitario, pero también pasó por este periodo del terrorismo que hizo que eso se descuidase, ¿no? Y tuvo que abandonar
eso de ahí. Entonces, esos son los principales, digamos, contribuyentes, ¿no?, y aportantes al desarrollo de genética y de tecnología en general en el país, ¿no? Es el origen de la línea Yauris. Ya, como te decía, no solo de la línea Yauris, sino de las otras tres. Como te digo, el año 66 el ingeniero Luis Aliaga empezó a recolectar cuyes, como te digo, de Junín, Huancavelica, Huánuco, y entonces empezó a, primero, mejorarle las instalaciones, mejorar el manejo, mejorar la alimentación, probar diferentes tipos de alimentación, y de ahí empezó a formar estas tres líneas consanguíneas, ¿no? Entonces esos cuyes tienen un origen de esta zona central. No ha influido ni cuyes de la costa, ni sur o norte, ni sierra sur, ni sierra norte. El origen genético está acá. ¿Con qué objetivo se formó esta línea Yauris? La línea Yauris se le ha dado, o sea, la intención es que sea un animal bastante precoz en lo que respecta a velocidad de crecimiento, ¿no? Pero lamentablemente nos hemos descuidado un buen tiempo, se retiró el ingeniero, y es un reto todavía a desarrollar, de que las tres líneas vamos a tratar de que busquemos, digamos, el aspecto de precocidad, en otra línea la prolificidad, y en otra quizá una combinada, ¿no? Pero definitivamente la intención fundamental es conservar esas líneas que te permitan hacer cruzamientos, ¿no? Esto nos ha permitido, por ejemplo, cruzando los colorados con los bayos, hemos formado la raza huanca. El señor Humberto, usted me dice que es huanca, o sea, consideran a la como raza huanca, sí, no como línea. Que nos falta es la validación de eso, o sea, enviarlo a diferentes ambientes. O sea, ese es producto de las líneas consanguíneas. El mejoramiento general del cuy que está teniendo actualmente, ¿no? O sea, su opinión. No ha avanzado bastante. Te menciono por decir un caso, ¿no? Por el año 1974 se empadronaban los cuyes a los 4 meses, y experimental era aprobada empadre a 3 meses. Ahorita estás hablando de empadre a 60 días. Entonces antes vendían un cuye que pesaba 900 gramos 4-5 meses. Eso lo estás teniendo a los 60 días. Entonces, de hecho, hay mucho que trabajar todavía en mejoramiento, porque claro, la verdad también hay muy poca gente que está trabajando en ese rubro. La mayoría de gente los está capacitando en prácticas de manejo, de alimentación, sanidad, instalaciones, ya. Pero no están manejando con claridad la parte de mejoramiento. Claro, a veces el proveerle un buen reproductor es una herramienta. Sí. Pero no es solo eso. Entonces, hay que crear organización de productores. Como es la práctica, yo he estado en España, en Brasil, en México, entonces ya es práctica común. El mejoramiento genético lo tienes que hacer en grupos organizados. ¿Ya? Tienen su centro de evaluación de reproductores, y de ahí salen los mejores animales, de ellos mismos. Entonces se maneja toda una propuesta de mejoramiento, y no tienes que estar importando, pues. Ya. Entonces, cuyes, ¿de dónde vamos a importar, no? Porque claro, si no tenemos... De por sí nosotros tenemos los mejores cuyes a nivel de Bolivia,
Ecuador, Colombia. Entonces, tal es el caso que hace poco leí de que Colombia han hecho un trabajo de investigación a nivel de genética molecular para determinar el genotipado, y han encontrado que ellos tienen en sus cuyes mucha influencia del cuye peruano. Imagínate, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos bien, pero hay que trabajar más. Hay muy poca gente metida en trabajo en mejoramiento genético. Cuando uno hace un programa de mejoramiento genético, tiene que ver las características que tengan implicancia económica. O sea, ¿cuáles son las características que tienen implicancia económica en cuyes? Son dos. Una tendría que ser precocidad y la otra tendría que ser prolificidad. Si nosotros basamos que la parte de la mejora genética buscaba dos características, podríamos haber dicho, vamos a armar dos líneas iniciales para llegar a formar dos razas. ¿Por qué se formaron cuatro? Se formó una que era la que se seleccionaba solo por peso. En esa época no se hablaba de raza Perú, estamos hablando de la década de los 70. Se hablaba de que tenía que buscarse un animal que tenga mayor peso y que sea más precoz. Esa era la línea 1, que después se denominó Perú. La línea 2 era la selección, no importaba el peso del individuo, pero sí importaba el mayor tamaño de camada. A priori partimos que en todas las especies multíparas la heredabilidad hacia lo que son las características reproductivas son poco heredables, pero aún así se armó una línea hacia prolificidad. Esa era la línea 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, tenemos peso por un lado, tenemos prolificidad por otro lado. La otra línea que se inició fue la línea que era seleccionada por las dos características. Entonces, ¿cómo combinamos dos características en un individuo? Allí se tuvo que, con toda la data que se tenía desde los años 64, 65 que se inicia, se arma y se determina, se analiza toda la información y se determina un índice. Ese índice era el que nos iba a servir como factor de corrección. Entonces, toda la progenie generada en esta línea, que después fue INTI, ¿qué era lo que tenía que hacerse? Teníamos que tener el peso a la edad de selección. Ese peso de la edad de selección lo teníamos que sumar por el tamaño de camada multiplicada por ese índice, y ese era el peso corregido. Eso les da una idea por qué demoró más INTI, o sea, por los factores de corrección que tuvieron. En cambio, las otras fueron simples, tú selecciona peso y selecciona prolificidad. ¿Por qué habla INIA de una cuarta línea? Que aquí sí podemos decir que, porque es un centro de investigación, nosotros teníamos que tener una línea control. O sea, esa línea control era nuestra cuarta línea, donde comenzó exactamente igual hace N años, pero la multiplicación de ellos para los cambios generacionales se hacían los empadres al azar. O sea, se cogía el pool de hembras que habían y de allí no se seleccionaban, sino se sorteaban las que iban a reproducir. Exactamente igual se sorteaban los machos que iban a reproducir. Así se simulaba una población donde no era seleccionada por una característica productiva, sino al azar. ¿Para qué teníamos una sala o un grupo de animales que no tenían mejora genética? Esto fue muy discrepado en INIA, por mucho tiempo se pidió que anuláramos esa línea, pero la terquedad de investigador nos hizo mantener esa línea. ¿Por qué? Porque hoy día somos los únicos que podemos decir y podemos medir nuestro avance genético. ¿Por qué? Porque comparamos Perú con control, Andina con control, INTI con control, y tienen los mismos componentes de una población inicial que se inicia por la década de los 70. Esa fue la concepción que hubo para hacer la selección. Ahora, ¿cómo se hizo el programa de selección? El programa de selección se hizo haciendo cambios generacionales. O sea, si nosotros utilizábamos y reemplazábamos
una hija por su madre, por el tamaño de camada que había, no había presión de selección de hembras. En machos sí podía haber presión de selección porque un macho se lo empadraba con 10 hembras y ese macho podría tener 30 hijos, de los cuales 15 eran machos y de allí podíamos coger uno. Entonces sí teníamos presión de selección de machos, pero de hembras no. Entonces el programa de selección contemplaba de que debían mantenerse hijas de 2 partos para poder tener también presión de selección de hembras. ¿Qué implicaba cambio generacional? De que se comenzaban con los empadres una vez que teníamos la progenie, los registros de la progenie, hacíamos cambios generacionales, votábamos a los padres y nos quedábamos con los hijos que pasaban a ser padres. Entonces siempre manteníamos 3 generaciones vigentes: la generación de abuelos, la generación de padres y la generación de hijos. ¿Por qué guardábamos la de abuelos? La guardábamos como contingencia. Contingencia por cualquier eventualidad que podría haber. Como INI es una institución a nivel nacional y nosotros sabíamos de que teníamos un muestreo a nivel nacional, lo que se hacía con los hijos de los abuelos que ya no podían entrar al programa de mejoramiento genético, los distribuíamos en las estaciones experimentales del interior. Con un doble efecto: no solo para mejorar los animales de esos ecosistemas, sino con el fin de tener la contingencia porque si hubiera algún problema sanitario, que después podían rescatarse las progenies, y la otra era para que sean validadas estos animales en otros ecosistemas. ¿Dónde se validaban? Sierra Norte, Cajamarca, la estación Baños del Inca, Sierra Centro, que teníamos la estación de Santana, tenemos la de Canán, Ayacucho, y la de Cusco, que es la de Andenes. Entonces, todas las progenies generadas acá se multiplican en el interior del país para ampliar las bases de progenitores que tienen. Pero acá se mantenían las poblaciones de padres y las poblaciones de hijos. O sea, ese es el concepto de lo que es mejora genética.